Entonces, en este caso, la ceremonia de entronización es decirle al pueblo, este es el nuevo patriarca. ¿Por qué? Porque cuando el maestro Samael hizo la ceremonia de transmisión del don patriarcal, estaba vivo. Por tanto, no me podían entronizar a mí, a menos que lo hubiera renunciado, que quiso hacerlo, pero maestros y maestras de la Logia Blanca en los mundos internos le dijeron que tenía que esperar a su desencarnación. Y eso lo sé porque lo conversé con el maestro Garga Cuchine. Para nosotros la Logia Blanca, lo conocido, son el maestro Samael y el maestro Garga Cuchine en nuestra escuela, ¿sí? En nuestro linaje. ¿Sí? Conocidos con cuerpo físico. ¿Quiénes les conocen con cuerpo interno? ¿Quiénes han ido a sus templos? ¿Quiénes han estado a los pies de los maestros en los templos para aprender? ¿Sí? De modo que sobre esas cosas, yo soy de los que, lo he dicho muchas veces, no creo que son las cosas que importan de qué pasa en los mundos internos, porque eso cada uno debe saberlo, no que otro me diga qué es lo que sucede, porque no produce ningún cambio en la persona. La doctrina que yo promuevo dentro de nuestra comunidad es la del aquí y ahora, la del trabajo en el mundo físico. Entonces nuestro relato debe girar alrededor del hecho de las reuniones con el maestro Samael, con el maestro Martínez, los elementos físicos, que para nosotros ese es el hilo con la Logia Blanca. Ahora, que en los mundos internos, ¿qué ocurre? Que vayan y lo averigüen, que es lo que el maestro Samael pedía. Ahora, yo no voy a pedir eso, yo voy a pedir que yo se los voy a revelar. Vayan a los mundos internos. Pero en cierta forma es tratar de redirigir la preocupación de la gente, no a qué viene de los mundos superiores, sino qué hago yo en el mundo real, en mi vida real. ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, ¿qué es lo importante de estos reconocimientos? Porque fíjense, nosotros podemos relatar eso, ¿no? Pero ¿y qué relatan los otros gnósticos respecto a mí como patriarca? ¿Le dan algún valor? Y son discípulos del mismo maestro. Algunos incluso se consideran seguidores del maestro Garga Cuchine. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el maestro Samael dice frente al joaquinismo, sigan al maestro Garga Cuchine y se van con Joaco. Y el maestro Garga Cuchine dice, sigan a Jorge y se van para otros grupos y hacen los suyos propios. ¿A quién le estamos hablando? ¿A qué le estamos dirigiendo? ¿Cuál es nuestro interés? Esas reflexiones tenemos que hacerlas, porque son las reflexiones de nuestra realidad. No, vámonos a los mundos internos, que allí es donde está la verdad. ¿Y la verdad de los otros? ¿Por qué no están con nosotros? Entonces, eso es importante, porque la entronización, yo soy elegido como patriarca porque el maestro Samael le dice al maestro Garga Cuchine, prepara tu mejor discípulo. Pero el maestro Garga Cuchine dice, lo hemos preparado desde antes del vientre, o sea, desde vidas anteriores, evidentemente. Y he hablado de que hemos tenido, junto con mi esposa Flor, el maestro Garga Cuchine y su esposa y el maestro Samael, una reunión en Zacatecas, México, de acuerdo de encuentro en esta vida, de la vida pasada en México. De modo que se ve que hay un hilo de continuidad. Y bueno, están grabándolo. En algunas reuniones privadas le he dicho a hermanos gnósticos que yo sé, por recuerdos personales internos, dónde inicié mi proceso iniciático y algunos recuerdos de vidas pasadas. Pero eso, ¿de qué le es útil a quién?
Eso es lo que quiero que veamos, es decir, ¿cuál es el objetivo de estos comentarios y qué es lo que la gente quiere? Y yo les diré lo que convenga decir, como antes estaba oyendo al hermano Saúl decir, es que hay conocimientos que son de labios a oídos y que no se transmiten, sino de labios a oídos. Entonces, pues, comenten ustedes. Yo ya dije la presentación, ¿no? Sí, en ese sentido es muy real, por el mismo rayo del discípulo, lo que he tomado del libro Sirviendo a la Humanidad, donde especifican allí cómo los maestros de la Venerable Logia Blanca utilizan personas y no creencias religiosas para servir al mundo y ayudar a la humanidad en el despertar de la conciencia. Y hace especificaciones en este libro de la cualificación que hay que tener para poder ofrecer ese servicio, porque cuando un campesino podrá preparar una vacuna o cuando podrá construir conocimiento para la formación de las personas. Entonces, en este libro destacan esa cualidad de la preparación que debe tener el individuo, tanto espiritual como física, ¿no? Entonces, es muy claro porque no habla de una religión en sí, habla de un trabajo específico de la Venerable Logia Blanca en hombres y mujeres que comprenden esta labor y que si se sincronizan con la divinidad, pues pueden ejercer grandes y desarrollar grandes obras en favor de la misma. Pero que hay un elemento psicológico, que es cuando el discípulo se llena de ese orgullo místico y se sincroniza con su parte egoica y por ende pues deja de estar en esa sincronicidad con la divinidad. Entonces es parte de que la Venerable Logia Blanca se adapta al trabajo que hace el discípulo en esa labor misional. Entonces son aspectos claros de la doctrina porque coincide mucho con lo que ha enseñado el maestro Samael, el maestro Arriacuchini y el patriarca tercero Jorge en su labor educativa. Coincide mucho con todos estos elementos porque allí nos hablan de la misión que hace el Sagrado Colegio de Iniciados, que hace nuestro señor Sanakumará, que hacen los maestros del Chambalá y lo que hacen los maestros del Tíbet. Entonces es un libro que para mí es muy clarificador en esa labor institucional, porque si logramos hacer un poco de historia, ¿cuál escuela religiosa creó Jesús el Cristo? ¿Quiénes fueron los que la crearon? Porque él hablaba, era la humanidad, él no le hablaba a un grupo de personas, él hablaba para la humanidad y nos dejó la tarea un poco velada que el maestro Samael develó, que le llamó gnosis. Pues la Real Academia define la palabra gnosis como conocimiento por excelencia. Entonces todos estos elementos que la Venerable Logia Blanca desarrolla en esas personas que se sincronizan con esa línea de acción y con esa fuerza espiritual es la que nos permite hacer un trabajo. No sé si alguien más tenga algo que decir al respecto. Yo solamente concretar y ratificar la preocupación, el planteamiento del patriarca, sintetizarlo en la pregunta que él siempre nos hace o le hace a las personas cuando exponen algo. La pregunta es, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué dices de eso? ¿No? Es decir, ¿tú cuál es tu experiencia sobre eso? Porque para mí sintetiza la preocupación que tiene el patriarca siempre de que asumamos nosotros el control de conocernos a nosotros mismos, tomar las enseñanzas y las instrucciones y las enseñanzas que oímos y que nos dan y ver qué hago yo con eso, ¿no? Eso. ¿Y qué piensas tú de eso, ¿no? Es la frase, la pregunta que siempre nos ha hecho y la repite por su preocupación de aterrizarnos aquí y ahora, ¿no? Gracias. Sí, uno de los aspectos que recuerdo cuando estudiaba en la facultad era el profesor de psicopatología que nos decía, hagan ustedes clínica, no se queden con la teoría, no se queden con lo que se les dice, desarrollen ustedes
la psicología, desarrollen ustedes la clínica, porque esto no se lo va a dar ninguna teoría. Entonces, parte de lo que nos dice el maestro Jorge en toda esta labor educativa que ha tenido, ¿qué dices tú? El maestro Samael dijo, pero ¿qué dices tú? O sea, ¿cuál es la preparación y cualificación que debo tener para generar mis propios conceptos, mis propias hipótesis? Adelante, maestro. Sí, gracias. Bueno, con relación a lo que decía Saúl, es evidente que en la entronización del maestro Jorge, el venerable maestro Sanat Kumara estaba detrás de ellos, porque él es el que encomienda la misión al maestro Garga Kuchines. El maestro Samael Aumbeor no dice, yo le estoy encomendando una misión a Garga Kuchines. No, directamente Sanat Kumara le está encomendando una misión. De modo que cuando en el cumplimiento de su misión él prepara a su discípulo, porque se lo pidió el maestro Samael, a la vez está cumpliendo el mandato del maestro Sanat Kumara y transmite la entronización. De modo que la entronización del patriarca Jorge está respaldada por la Logia Blanca desde el respaldo del venerable maestro Sanat Kumara. Es un hecho evidente, pero eso no es lo trascendente. Lo trascendente es lo que luego comenta el hermano Faustino. Cuando se habla del pensar, sacan del maestro Samael. La mejor forma de pensar es no pensar. Y yo frente a eso digo, ¿y será que no será mejor saber pensar? O sea, si yo sé pensar, sé cuándo pensar y cuándo no pensar. Mientras que si yo me quedo con que lo mejor es no saber pensar, me volveré un burro. Porque no aprenderé nada para no pensar, no estudiaré, no investigaré, no haré mi propio conocimiento, mis propias reflexiones. Reflexionar es pensar. O sea, no puedes reflexionar sin pensar. De modo que cuando vas a reflexionar, dolor y reflexión, pues ahí es estúpido no pensar. De modo que saber pensar es saber cuándo pienso y cuándo no pienso. ¿Qué pienso? ¿Sobre qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Por qué lo pienso? Es decir, es todo un universo del conocimiento, es gnosis profunda, pero la gente quiere comodidad, o sea, que me den hecho. Fíjense ustedes el problema de la pandemia que estamos teniendo. El hermano Saúl nos decía, un campesino, ¿cuándo va a hacer una vacuna para curar un problema de esto? Hace falta mucho conocimiento, que luego están los intereses egoístas y los bribones intelectuales funcionando. No, mi vacuna es la mejor, la tuya no sirve, mi ciencia es superior a la tuya no sirve. ¿Por qué? Porque la mía es de Estados Unidos, de Europa, la tuya es de Rusia, es de China. Eso es lo que nos muestran a nosotros. ¿Qué están mostrando los hechos? Será por lo inculto del país colombiano. Aquí los que aplican las inyecciones dicen que la Sinovac es de las mejores para los adultos mayores. O sea, para edades superiores a 70, pues Sinovac es de las mejores. Y para muchos pueblos, la rusa es la mejor, pero Estados Unidos y Europa siguen empecinados en que esas son las malas. ¿Qué hay ahí? Bribonería intelectual. ¿Les interesa para algo la salud del mundo? No, lo que les interesa es la venta de su producto. Entonces, ¿cómo pensar sabiamente? Eso es lo que el maestro Samael nos pide. Él llama ética revolucionaria a pensar sabiamente y con amor. Fíjense ustedes, esa es la ética revolucionaria, esa es la moral que nos plantea el maestro Samael. Vuélvete sabio y amoroso, para que el conocimiento no lo adquieras para engordar tu ego, tu conocimiento lo adquieres para ayudar al otro. Una persona que está aprendiendo a hacer vacunas y quiere dárselas a todo el mundo es malvado. Pues, en este planeta sí lo califican así porque me está dañando el negocio. De modo que, ¿cuál es el trabajo de la Logia Blanca a través de un proceso de entronizar a una persona? ¿Quién entronizó al maestro Samael Aumbeor? Dichas las cosas, se entronizó él mismo porque no hubo ninguna ceremonia en los mundos internos. ¿Quién entronizó al maestro Garga Kuchines? ¿Qué ceremonia de entronización se hizo? ¿Alguien la recuerda? ¿O surgió como patriarca porque él mostró un documento que decía que el maestro Samael Aumbeor le dijo, yo soy sucesor?
Así es que yo podía haber no aceptado hacer entronización, simplemente me transmitió el don patriarcal el maestro Garga Cuchines, me nombró patriarca el maestro Garga Cuchines y no necesito más. Pero había gentes que consideraban que el pueblo necesitaba ver eso. ¿Vale? Como yo estoy interesado en que el pueblo vea algo y aprenda y se desarrolle, hicimos esa ceremonia, que ya era secundaria frente al hecho verdadero. El hecho verdadero había ocurrido en el Congreso de Cartagena. Después, ¿qué ocurre? Bueno, que personas que dicen seguir ese hilo, después dicen que en lo interno los han nombrado patriarcas. Y otros que dicen que solo hay un patriarca, para negar al maestro Garga Cuchines. El único patriarca es el avatar de Acuario. O sea, niegan la idea de las transmisiones de labios a oídos que ha existido a lo largo de toda la historia. O sea, y es un hilo que la gente trata de buscar. Pues bien, en nuestra escuela hemos hecho eso para mostrar al mundo, porque es lo que el mundo necesita para darse cuenta si existe o no existe, para crear una tradición. Pues también el hilo de la entronización del patriarca Jorge tiene esa intención, que hay un hilo que viene de una gran revelación. Dice que el maestro Samael inicia con un movimiento gnóstico cristiano, pero después él mismo dice del cristianismo y el budismo ha de surgir una nueva religión. ¿Cómo se llamará? No tiene nombre, pero probablemente surgirá, porque el nombre de cristianismo no surgió con Jesús, apareció después. El budismo, antes del Buda no existía el budismo, por tanto aparece Siddhartha Gautama y aparece el término budismo a partir de él. Entonces, a partir de esta formulación del maestro Samael, ¿qué aparecerá? ¿Ya está y no lo sabemos? ¿O todavía no ha aparecido? Pues yo estoy trabajando para construirlo. Así, nuestra doctrina, cuando yo empecé a enseñar la meditación y además enseñé meditación Zen y expliqué los distintos estilos de meditación de Oriente, mucha gente escribieron, los que me aman muchísimo en la red, y ahora se las da de que es budista. Primero se fue para España para huir de los delitos que había cometido. Después se hizo español para que la justicia colombiana no lo castigara. Y ahora se las da de budista. Y es para reírse. Un montón de burros estúpidos rebuznando. Pues, ni se les puede calificar de santos estúpidos ni de bribones intelectuales. Son idioteces, sin ningún juicio, ni fundamento, ni respaldo. Simplemente, como usando al maestro Samael, charla ambigua de palabrería vana e insustancial. Ni sabían de lo que estaban hablando, y eso fue escrito en las redes y yo lo vi y me reía. ¿Qué le iba a ponerme yo a parar bola a todas esas sandeces? Yo aprendí del maestro Garga Cuchines: los perros ladran, los burros rebuznan, y si tú pasas y un burro rebuzna, te pones a discutir con él. O si el perro te ladra, te vas a parar a pelear con el perro. O sea, con eso me estaba enseñando el maestro Garga Cuchines, preparándome para todo ese mundo de animales racionales ignorantes, porque hay animales racionales muy inteligentes. Nosotros lo que queremos es dejar de ser eso para convertirnos en seres humanos espirituales. Y el maestro Samael dice: mucho conocimiento, mucho estudio para desarrollar sabiduría y mucho amor para que no sea del ego. Tercer factor de la revolución de la conciencia. Pues nuestra doctrina es muy coherente. Nuestra doctrina tiene mucha profundidad. Que cualquier persona profundamente seria y estudiosa que reflexione sobre las enseñanzas gnósticas no se acoge a las contradicciones del maestro Samael. ¿Por qué borran la historia de Jesús de Nazaret? O sea, ¿por qué no aparece la historia de Jesús de Nazaret? No, fue una jugada muy inteligente. Porque si hubieran puesto todo lo que él dijo y todo lo que él hizo, seguro que errores aparecerían.
es humano, natural, los seres humanos somos eso. O sea, la gente quiere tratar de juzgar por la perfección perfecta, por la ética superior, por la moral diamantina. Podemos poner palabras a las cosas, pero somos lo que somos. ¿En qué nos queremos transformar cada uno? Esa es la invitación del patriarca Jorge, y para eso fui nombrado patriarca tercero, y por lo que he dicho, acepté hacer una entronización. Gracias, Cambio. Maestro, viendo, estudiando un poco la obra del venerable maestro Garga Guicini, donde él dice, no tengo claro si es en el año 1952, cuando él dice: hoy la meditación sigue siendo el libro del gnóstico y las grandes verdades se llega por este medio. Los estudiantes del esoterismo pueden entrar al campo, o sea, lo que usted nos dice, el campo astral, valiéndose de su cuerpo, pero para aprender otras cosas. Pero el maestro allí también nos señala que antes de desarrollar las facultades, que nos limpiemos. O sea, el maestro Garga Guicini es claro allí, porque él dice: aquí se dan prácticas para desarrollar los centros, pero te aconsejamos no ejecutes esta práctica hasta tanto no extermines tus defectos. Con eso estos sentidos aflorarán en muy buenas condiciones. O sea, nos habla de lo importante que es la meditación. Y en el libro Sirviendo a la Humanidad habla de que a través de la meditación, bueno, donde se logró, dice, el plan creado por la meditación. Todo el universo fue creado y su evolución elaborada por el poder mental. Otra palabra para definir la meditación controlada. Y es el aspecto que usted nos está invitando desde el año 2000. Hicimos el encuentro en Turipaná de Arriba Corazón, donde nos empezó a pedir que hiciéramos trabajos de meditación continua, y después sacó la meditación de 12 horas en los lumiciales, que muchos salieron corriendo, pero que si vemos en estos dos libros y en estas dos expresiones, tanto el maestro Garga Guicini como en este libro Sirviendo a la Humanidad, consideran que es la base del conocimiento. Y como el maestro Samael lo indicó, la oración y la meditación es el pan del sabio. Entonces son aspectos que están muy relacionados con toda esta formación, educación que usted ha venido desarrollando en todos tus años que ha venido en la escuela, que nos ha querido educar, nos ha querido formar, nos ha querido transmitir ese sentimiento y esa sensación de la venerable logia blanca para el despertar de la conciencia. Yo quisiera referirme a las palabras del patriarca con relación a la frase del maestro Samael, que la mejor manera de pensar es no pensar. Para mí hay que contextualizarlo en el sentido de que hay momentos y hay instantes de la vida, en el trabajo de autoconocerse uno y conocer sus conflictos internos, que el pensar no me ayuda. Porque precisamente estoy en ese estado por el pensar, por el pensamiento, con crisis de pensamiento, de miedo, y la mejor manera es sentarse a intentar no pensar. Y de eso tengo testimonios de resolver problemas de ese tipo, en ese contexto, sentarse a no pensar. Y para mí en ese momento la mejor manera de pensar era no pensar, porque el pensamiento era el que me tenía en esa situación de desasosiego, de preocupación, de miedos. Y las experiencias es que cuando lograba eso de no pensar, surgía un nuevo panorama, aparecía aquello que me mantenía martirizado como algo sin nada importante, y quedaba liberado de ese martirio o de ese conflicto emocional. En ese contexto lo vería yo que la frase para mí exacta, la mejor manera de no pensar en ese contexto es no pensar. Gracias.
quiero seguir compartiendo ustedes esta parte del libro de Sirviendo a la Humanidad, donde nos dice que la forma mental principal de la jerarquía espiritual creada por la meditación asrámica conjunta es denominada por nosotros plan. El propósito básico de Sanat Kumara es revelado ciclo tras ciclo por sus agentes en el Shambhala y plasmados por ellos en la mente de los miembros evolucionados de la jerarquía, que a su vez plasman el tema de su meditación asrámica, adaptándose a sus distintos conceptos y el propósito delineado a un plan muy cuidadoso, formulado, que presenta en lo que a la humanidad concierne ciertos aspectos o fases de desarrollo y esfuerzos evolutivos de acuerdo al trabajo deseado de algún asrama de rayo implicado en un momento dado. Cada asrama emprende la meditación sobre el plan general, y si pudieran comprenderlo, cada iniciado y discípulo encuentra su lugar y esfera de actividad y servicio, desde el iniciado más elevado al discípulo menos importante. Entonces, yo realzo ese trabajo que el maestro Jorge nos viene resaltando a nosotros. Mediten, mediten. El que no medite no es gnóstico. Entonces, ¿qué más claro queremos la tarea? Como él nos lo ha dicho en los dos cursos de ontología y en sus conferencias. Siéntate 5 minutos a meditar, o sea, para que el cuerpo se vaya adaptando, para que el cuerpo vaya adquiriendo esa habilidad, esa destreza. Entonces, yo pienso que más claro no canta el gallo, y que este libro y la educación, ¿no?, o lo escrito por el maestro Arga Cuccini, lo que nos dice el maestro Jorge, pues coordinan, se acompasan en este desarrollo que debemos tener como discípulos para poder recibir esa onda de trabajo espiritual, maestro Jorge y hermano. Saúl, el libro que estás leyendo ¿quién es el autor? Gracias con lo que comenta Saúl, el hermano Richard se pueda dar cuenta, es decir, para preparar he buscado un libro y estoy estudiando. El maestro Samael hacía lo mismo, pero los discípulos quieren hacer creer que todo eso venía de los mundos superiores. Dice que es Alicia A. Baile y Kual Kul, los autores de este libro, porque cuando Richard nos planteó eso, yo ese libro lo encontré hace más de 8 años, y cuando lo leí la primera vez, pues lo leí en un estado de conciencia. Hoy lo leo y veo que entiendo otras cosas que en el momento no entendí, ¿no? Esta es discípula de la maestra Blavatsky. Bueno, entonces ahí tienen los autores de ese libro. Para mí es un extraordinario libro porque nos informa del trabajo que hay que realizar y nos previene de lo que hay que prevenir como discípulo, ¿no? Nuevamente repito, cuando el hermano Richard nos dijo, ¿y cuál es la visión de la Venerable Logia Blanca? Bueno, me acordé del libro y empecé a estudiarlo para tener una información y unos conceptos más acoplados a ese pensamiento de la Venerable Logia Blanca, porque cuando empezó hablando de la obra de nuestro señor Sanat Kumara, de los maestros del Shambhala, de los maestros del Tíbet, digo, tiene mucha relación con la formación que dejó el maestro Samael, la que ha dejado el maestro Arga Cuccini, porque el maestro Arga Cuccini también nos dice que ha venido 5.000 años luchando y que él pertenecía a la orden del Tíbet. Entonces yo veo toda esa relación que hay en este libro, maestro. No olvidemos eso, que el maestro Samael se basa en las enseñanzas de la maestra Blavatsky, de su escuela. Son las escuelas que en el siglo XX pues, hablaron mucho sobre el tema de la fraternidad universal, de la Logia Blanca, del Sagrado Colegio de Iniciados, y ahí está esa literatura escrita. No la he estudiado, yo leí algo de la doctrina secreta, pero un libro de varios tomos, vamos. Son 4 volúmenes. Son 4 volúmenes, pero voluminosos. 4 volúmenes voluminosos, exacto. Yo nunca he leído todo eso y
menos de todas esas escuelas y corrientes. Es que es muchísima información la que hay, y bueno, mis estudios han ido por otro lado. O sea, digamos que en cierta forma pues estas cosas pueden ser vocacional, en el sentido de lo investigo porque es lo que me gustaría saber, pero es lo que cada uno debe hacer. Dentro de la escuela gnóstica estamos en la línea de lo que el maestro Samael enseñó como el 11º mandamiento: haz tu deber. Desde el mismo ritual de consagración de nuestra escuela se le está diciendo a las personas: tú eres el que estás obligado a investigar, a buscar, a aprender, a experimentar. No es el maestro o la maestra por ti, eres tú por ti, para ti. Entonces, si la gente no hace eso, es porque no quieren hacerlo, o porque no pueden, se sienten incapaces, o porque lo que sea, tendrán los motivos, si es que lo saben, que quieran tener. Pero la responsabilidad personal, haz tu deber. Y maestro, disculpe que lo interrumpa, en el mismo ritual de consagración nos dicen: hasta aquí te hemos traído. Pues sí, exactamente. Lo que hay que estudiar es eso. O sea, ¿estoy dispuesto a esa batalla personal? Si las personas no están dispuestas a hacer eso, pues también se puede decir, pues no son gnósticos, no son espiritualistas, no son buscadores del camino de la luz, o sea, no son de buscar la verdad y la verdad los hará libres, no siguen ese camino. ¿No? Porque Cristo nos invita a eso, Jesús de Nazaret, busca la verdad, o sea, no te está diciendo, no, mira, la verdad es esta. ¿No? Y habla en parábolas y habla de manera críptica, y a veces cuando habla directo a la gente les parece que es crudo y malvado, o bueno, el subterfugio que se hace, ¿no? Cuando dice: ay de vosotros hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, dice: sí, esos son los fariseos. Muy bien, pero ¿qué quiere decir fariseo en esas expresiones cristianas? No se refiere a unos judíos de una época, como lo dijo Saúl antes, se dirigía al mundo, a la humanidad, a todos nosotros. De modo que, ¿cuál es mi fariseo interior? Veamos el tema de los 3 traidores. Judas, Caifás y Pilato, pues ahí también en esa rama de investigación encuentro el fariseo interior. O sea, el buscar dentro de sí mismo. Si me permiten. Adelante, José Luis. Sí, no, acá reflexionando, y pues sí, sobre el tema, estamos también sobre el tema de la entronización, el acto de entronización y el trabajo patriarcal de nuestro maestro Jorge. Yo puedo decir que la vivencia que he tenido, estuve presente en el Congreso de Cartagena cuando nuestro venerable maestro Garay Cuchini lo embistió con la mitra al maestro Jorge, y que todos sentimos claramente que era la sucesión patriarcal. Estuve en el acto de entronización. Yo entiendo claramente que el maestro Jorge recibió como patriarca una institución en la que nosotros como miembros vivíamos o entendíamos una gnosis que por formación y en mi opinión es más de feligresía y de creencia gnóstica que de vivencia práctica. Se cultiva en las comunidades, en los lumiciales, mucho el creyente gnóstico, y básicamente lo que había dicho el venerable maestro Samael Aún Weor. Y la forma educativa de los misioneros a las nuevas personas era convertirlos en creyentes. Un feligrés más que ingrese a jurar que va a creer lo que le estamos diciendo. Cuando el maestro Jorge entró, yo recuerdo, hay por ahí un documento, porque él nos lo compartió a toda la fraternidad, donde decía que su misión no era traer una verdad nueva, no era revelar algo nuevo, sino hacernos comprender la doctrina gnóstica, que esa iba a ser su labor.
Y yo puedo decir que en realidad en su trabajo desde ese momento como patriarca ha sido extraordinario, porque nos llevó a reflexionar en nuestra doctrina gnóstica. ¿Somos creyentes gnósticos o somos realmente personas que estamos trabajando por el despertar de la conciencia y buscando nuestra propia autorrealización? Y eso produjo una psicológica tremenda, por lo menos en el contexto en que yo me he desenvuelto lo pude percibir. Muchísimos hermanos se enfrentaron a cómo este maestro, o sea, no enseña una práctica nueva, un mantra nuevo para salir en astral, o una enseñanza que nos lleve a los mundos superiores, porque esa era la gnosis. Personalmente, en diálogos con el maestro Jorge se lo he comentado. Yo estuve en muchas segundas cámaras en mis inicios en donde se hablaba de las experiencias internas, de las vivencias en templos internos, de lanzar a quién habían lanzado a pruebas internas y a quién no, en qué prueba vas, en la del fuego, en la del agua, y todas esas fantasías gnósticas a una comunidad en segunda cámara, y muy poco al trabajo sobre sí mismo, a la reflexión, a la comprensión. Y el maestro Jorge nos fue llevando a esa realidad y nos hizo cuestionar inclusive las llamadas verdades que el venerable maestro Samael Aún Weor expresaba en sus libros, mostrándonos que algunas de ellas estaban equivocadas. Y eso fue la herejía más grande. O sea, y pude ver la conmoción, el abandono de las filas gnósticas de muchos hermanos porque no compartían cómo esto, el maestro viene a destruirnos nuestra creencia, nuestras bases, nuestra gnosis auténtica. Sí. Entonces, yo pienso que ha sido una labor. Ahora ustedes están comprendiendo lo que ya sabían, porque teníamos conocimientos por creencia y muchos dogmáticos, y así los transmitimos, así los recibimos y así los transmitimos. Entonces la labor del patriarca Jorge, desde el momento de su entronización, desde el inicio, yo creo que desde antes, porque como soberano comendador a mí me encantaba estudiar todo lo que enviaba. Nos estudiábamos en segunda cámara de los noviciales a los que pertenecíamos, porque era una visión que enriquecía al que quería reflexionar y comprender la doctrina que estábamos amando y queriendo, pero empezar a abandonar y darme cuenta, en mi caso personal, darme cuenta de como dogmáticas y las estaba aceptando sin ningún tipo de experiencia ni comprobación. Y en ese camino nos ha llevado a todos. Estamos aquí hoy reunidos y estamos hablando dentro de una fraternidad que ha madurado a un nivel que es la obra de nuestro maestro Jorge, porque de esa mayéutica que nos ha enseñado a reflexionar, como lo decía el hermano Faustino ahora, no es lo que dijo el maestro Samael, no es lo que dijo el maestro Jorge, es qué piensas tú con relación a eso, y perder el temor. Yo puedo decir lo que en mi experiencia me atrevía a decir cosas en segunda cámara y casi que me excomulgaban porque daba opiniones de las que el maestro nos estaba haciendo reflexionar. ¿Cómo se le ocurre? Y había hermanos que me decían, no, pero maestro, y eso hizo que muchos realmente, recuerdo un hermano que abandonó y me dice así claramente, me dice, no hermano, yo me voy porque yo no entiendo al maestro Jorge. Esa no es la gnosis que yo aprendí, esa no es la gnosis que yo he vivido, así me dijo. Y yo le dije, bueno hermano, lamento su visión. Él decía que iba a buscar un grupo donde vivieran la gnosis en la que él se había educado. Y en el fondo mi reflexión, es mi opinión, es porque no se está dispuesto realmente a mirar sobre qué he basado mis creencias gnósticas. ¿Sí? Recuerdo que muchas veces hacíamos una pregunta en segunda cámara, ¿para ti qué es ser un buen gnóstico? Y había múltiples respuestas, y en reflexión nos dábamos cuenta que la mayoría estaban basadas en simples creencias y aceptaciones de la doctrina del venerable maestro Samael. Y en eso, en esas fantasías que nos replicaba tanto nuestro maestro Jorge, nos ha replicado, que hemos tomado como ciertas y que no están a nuestro alcance. Es que yo tengo el mantra en secreto y no se lo doy a todo el mundo, con el cual no se puede desdoblar inmediatamente, con el cual puede sanar.
Recuerdo hermanos decir, es que yo conozco mantra con el cual caerían muertos aquí mismo, pero no se los voy a transmitir, sino a aquellos elegidos. Cosas así, y un montón de fantasía gnóstica, y más allá, hablando de curaciones extraordinarias, de magia, y yo decía en segunda cámara a los hermanos, claro, la sociedad tiene razón en decir, cuando empecé a acompañar al maestro Jorge en las entrevistas radiales hace más de 20 años, la gente se asombraba en las emisoras de decir, ¿eso es gnosis? Teníamos temor porque pensé que nos iba a empezar a hablar de curaciones mágicas, de brujería, de ritos o de cosas que es la idea que se transmitió durante muchos años de lo que era la gnosis. Y este maestro nos viene a hablar de que es un cambio personal, de que hay que ser mejores personas y que se puede a través de técnicas especiales, que es lo que entrega nuestra escuela. Y yo me enriquecía oyéndolo, acompañándolo, viendo lo que las personas que no tenían preconceptos como nosotros entendían claramente y se asombraban. Maravilloso, como habla este maestro. ¿Sí? Estaba leyendo aquí que abrí un documento, una frase que él nos dijo cuando inició su trabajo, lo envió en documento y creo que la historia lo dirá. Dice el maestro Jorge: quiero enfatizar hoy, aquí y ahora, que mi ser es quien tiene el don patriarcal, para fortuna o para desgracia de mi propia vida. Mi yo soy es quien tiene el don patriarcal, para bien o para mal de la obra que he de realizar. La historia juzgará la nobleza o la maldad del desempeño de mi responsabilidad patriarcal. Yo sí puedo decir claramente que hasta el día de hoy, nuestro maestro ha hecho una obra extraordinaria de llevándonos a una madurez espiritual que la fraternidad gnóstica no poseía en el momento en que le fue entregado ese don patriarcal, y empezó a trabajar con nosotros amorosamente a llevarnos a los que queríamos, porque nadie fue obligado. Sí, el que deseaba revisar sus creencias y las ideas que se había creado sobre la enseñanza gnóstica. Y lo importante que realmente es, muchas de las cosas que empezamos a ver es, nosotros siempre en conferencias, en los temarios, ¿qué era lo importante de enseñarle a las personas? Las 7 razas, los 9 círculos dantescos, el cosmos, ayocosmos, todos los cosmos que existían, y un montón de conferencias donde la gente quedaba boquiabierta, igual que conferencista, porque no tenía idea de nada, en realidad. No teníamos una experiencia directa, y nos fue llevando a un campo de lo que vemos ahora. ¿Cuáles son las conferencias de ahora? ¿Cuáles son los talleres de ahora? Aplicables a nuestra vida personal, diaria, aquí y ahora. No a fantasías donde alguien me dice que lo consiguió, lo logró, pero que de pronto no está a mi alcance. Puede que sea real, pero no está en este momento a mi alcance. Entonces quería decir esto con relación a ese trabajo desde el momento que nuestro maestro tomó ese don patriarcal por el linaje al que pertenecemos, y lo que considero que ha producido en todos nosotros, en la psiquis nuestra, porque es que para mí ha sido maravilloso cómo nos enseña a reflexionar hasta en lo más pequeño que considerábamos que no era importante. La reflexión permanente, ¿sí? Y ese es el camino. Bueno, perdónenme que me haya extendido, pero quería comentar eso con relación a cómo veo lo importante del hecho de que nuestro maestro, ahora, creo que esa entronización fue muy importante porque cuando falleció el venerable maestro Aracuchines, hermanos que esperaron que el don patriarcal de pronto les fuera transmitido a ellos, empezaron a separarse y a crear sus propios grupos y a declararse en patriarcas terceros. Entonces fue muy importante para nuestro linaje que se hiciera ese acto de entronización, que el mundo gnóstico, la fraternidad, supiera que realmente el linaje auténtico lo recibía el venerable maestro Jorge. Por eso creo que fue importante la realización de ese acto. Gracias, hermanos. Gracias, estimado hermano José Luis, por ese extraordinario testimonio personal de lo que has aprendido en estos años de labor, y que bueno,
A mí me gustaría que todos estuviéramos en ese hilo, ¿no? Para que nuestra escuela, hombres y mujeres de nuestra escuela, estemos dispuestos a juzgarnos a nosotros mismos, cada uno, a juzgar a nuestra escuela, a juzgar que estamos haciendo en bien de la humanidad, es decir, a juzgar en el sentido crítico, saber ser críticos y decir, mira, esto no lo estamos haciendo bien, yo creo que sería mejor de la otra forma. No, hay que esperar a ver qué dice el maestro, porque es la sabiduría pura y total, y está conectado con Dios, y tienen esas payasadas en la cabeza, ¿no? Porque todos están conectados con Dios igual que yo. Una cosa es que tengan el hilo oxidado, porque no lo limpian, y otra cosa es que no lo estén. De modo que el trabajo es cada uno hacer la obra real, verdadera. Ese es un trabajo, y los maestros de la Logia Blanca, pues, dependiendo de que el bodhisattva esté preparado o no, dice cosas y pide cosas que pueden ser útiles a la vida del discipulado, ¿no? Y cada discípulo, cada uno de ustedes también con sus propias experiencias lo puede hacer, ¿no? Pero sin... Claro, la gente está esperando, bueno, Faustino no es patriarca, no, que lo que Faustino diga no tiene valor si el patriarca dijo otra cosa. Y puede resultar que el que está equivocado es el patriarca, pero la gente no lo ve, no se dan cuenta. Y luego no, Faustino, es que uno que acaba de entrar, los estudiantes que están conmigo todavía saben que cuando entra una persona nueva yo le digo, ¿en qué puede ser útil? O sea, ¿cómo podemos acomodarlo? ¿A dónde esa persona puede hacer algo? ¿Verdad? Que no está consagrada. ¿Y no está consagrada a qué? O sea, a servir a la humanidad. Y tú tampoco lo estás porque te ganas la vida, porque haces tu trabajo, porque tienes otras cosas, pero ¿en qué puede ser útil a nuestra comunidad? O sea, que se sienta acogida, no para convertirlo en el pollito, como dice José Luis de otra manera, en el pollito que nosotros vamos a criar, no, sino que sepa que ella es un ser que puede hacer alguna tarea. Construir eso. Me tocó, oyendo al hermano José Luis, de todo lo que se hacía antes y se enseñaba antes. Pues a mí me tocó vivir y ver junto al maestro, pues, tonterías de la gente y cosas de estas. Pero yo lo veo como cuando uno está en un colegio y ve a los de kinder hacer tonterías, porque ese es su nivel. Y eso es lo que había en ese momento, y eso es con lo que se contaba en ese momento para hacer lo que hoy hay, ¿no? Y en alguna oportunidad en la compañía, desde el punto de vista técnico, uno de los gerentes nuevos que estaban en la actualidad con la nueva tecnología criticaban a las otros que habían trabajado con la instrumentación neumática de forma despectiva. Antes hacían así. Yo le dije, dentro de 10 años, cuando la tecnología haya aumentado y se haya cambiado, dirán de ti lo mismo, ¿no? Está usando una cosa que no era, pero lo que había en ese momento. De manera que yo lo veo así, ¿no? Y se vivió y sirvió para crear una masa crítica que se permitiera tener lo que hoy tiene, y hoy aparece el patriarca como el educador que nos está mostrando con base en lo que tenemos, las creencias. Posiblemente, digo yo, que si hubiera llegado el patriarca con ese mensaje antes, posiblemente lo hubiéramos rechazado, ¿no? Entonces, yo lo veo así y no critico esas actitudes porque era lo que había en ese momento, ¿no? Y se trabajó con eso y se obtiene hoy lo que tiene, ¿no? Lo que hay, lo que existe, es decir, lo que se cosechó, frutos buenos, frutos malos, pero quedó algo, una sustancia que es la que hoy está escuchando el patriarca, y vemos cómo florece y cómo la comunidad que está aceptando esa nueva realidad está creciendo. Uno siente que la comunidad ha elevado su nivel cultural, ha elevado su nivel espiritual, gracias a las enseñanzas del patriarca que nos ha llevado a reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Así es que quería pues expresar eso que siento en ese momento, ¿no? Gracias. Hermana Flor, usted está muy calladita, pero está en cuerpo. Necesitamos su voz femenina que le dé el toque mágico a esto. Disculpa.
Ya Jorge me lo había dicho, pero no, yo he estado muy atenta escuchándoles y escuchando los testimonios. Yo a esto puedo agregar mi testimonio personal, que ya en alguna ocasión he tenido posibilidad de dar a nivel privado y no tan privado, porque lo he dicho incluso en conferencias, en reuniones, que cuando el maestro Gargabuchines estaba considerando, o no sé si será la palabra considerar, que estaba estudiando la posibilidad de hacer el nombramiento a Jorge previo al Congreso de Cartagena, algo que a mí me sorprendió, porque no sé si había hecho previamente o qué, pero él me solicitó el apoyo permanente a Jorge, permanecer a su lado y apoyarle en la misión que le iba a encomendar, porque era la única forma en que él haría este nombramiento a Jorge. Si yo recuerdo sus palabras delante de doña Dilia, estábamos los tres, y me dijo: necesito tu compromiso de apoyo a Jorge, porque es la única manera en que esto puede salir adelante, esta petición de la Logia Blanca va a salir adelante, si tú le apoyas y si estás siempre a su lado. Entonces, fue un compromiso que hicimos allí los tres, y luego pues vino todo el Congreso de Cartagena y vino todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es mi colaboración. Disculpa que te siga hostigando con mis preguntas, brother. ¿Qué cambio has visto tú, Richard? Disculpa que tome también tu vocería. ¿Qué cambio has visto tú en la forma de enseñarse al maestro Samael en la época del maestro Gargabuchini y ahora con el maestro Jorge? ¿Qué cambio? Bueno, también lo he dicho en muchas ocasiones, un cambio de poner los pies en la tierra, de hacer que las personas aterrizaran y de bajar de la nube, porque siempre habíamos considerado, y con Jorge lo habíamos considerado muchas veces, que se estaba pues siempre hablando de temas que o no conocíamos como instructores, o aunque los conociéramos muy bien, quienes nos estaban escuchando no podían certificar de que lo que estuviera enseñando el instructor fuera real, que lo pudiera alcanzar y que en cualquier momento lo pudiera comprobar, sobre todo una comprobación directa, rápida, si hacía lo que el instructor le estaba diciendo. Entonces, pues los dos siempre comentábamos mucho, y estando después en Canarias, decíamos, es que necesitamos que la gente tenga incentivos para poder continuar trabajando y no estar siempre hablando de cosas que sí, a mí me hablan de los 7 cosmos y como siempre lo he dicho yo, de Texas para arriba, y ¿qué? Yo puedo decir que sí y igual estoy diciendo una mentira. Entonces lo mejor era poner los pies en la tierra y hablar de eso, de ser mejor persona, lo que muchas veces le oí yo en las enseñanzas directas al maestro Gargabuchines. El mundo lo que necesita son mejores esposos, mejores ciudadanos,
mejores personas, mejores amas de casa, mejores profesionales, como mujeres o como hombres, y para eso hay que trabajar en mejorar la simiente y en ser mejores seres humanos. En relación con eso, si me permite, el maestro, el maestro Garrochini siempre insistió en eso, y una de las razones por las cuales se revelaron en el Sumum fue porque el libro de liturgia, el último libro que llamamos el libro amarillo, el maestro se le comentó a un intelectual, al hermano José Luis Lora, que era director de la revista Raxas, para que hiciera la liturgia, y ahí se revelaron porque lo había hecho un intelectual, ¿no? Y en alguna oportunidad el maestro nombró a un misionero, era un hermano de Santa Marta, un misionero preparado, y también se lo objetaron y lo criticaron. Y me dice el maestro Garracuchines contándome que estaban criticando el nombramiento de ese misionero, y me dijo, si cogemos a todos los del Sumum y los licuamos, no sale uno igual a este, ¿no? Que era un intelectual preparado y no lo querían aceptar, y de ahí surge pues toda la problemática por parte, ¿no? De la problemática y el sentimiento de persecución y de intriga, ¿no? Gracias. Gracias, Flor, gracias por esos testimonios. La verdad es que, como dice Richard, conocer todos estos aspectos de los cambios que se han dado en la doctrina, pues es maravilloso, porque nos permite ver la calidad que se está desarrollando. Y como lo dijo el maestro Garracuchines, se pueden llevar la marca, pero no la calidad. Y nos hemos quedado con la calidad. Muchas gracias a todos. Disculpa, Saúl, con relación a lo que comentaba Flor, los dos hemos hablado mucho y hemos comentado sobre todo este trabajo que se ha hecho, digamos que hay un trasfondo de pareja, ¿no? Ahí está nuestra experiencia, nuestra vivencia. Lo interesante, y que yo también lo he dicho, y se lo he dicho a Flor y lo he dicho públicamente, y cuando alguien ha pretendido que se vea una especie de sincronía entre los dos como si fuéramos una persona, es que nosotros ni tenemos los mismos gustos en todas las cosas, ni estamos de acuerdo en todas las cosas, ni pensamos lo mismo en todo. Ella es ella y yo soy yo, tenemos puntos comunes y puntos divergentes, y la gente cree que eso no es posible hacer una vida así. O sea, no puedes poner un tambor con una flauta y con un violín a tocar música, porque son muy distintos. Esos no son iguales, tienen que ser todos tambores, tienen que ser todos violines. Las orquestas no se forman así. Las orquestas se forman gracias a las diferencias. De modo que Flor y yo no solo tenemos la diferencia de ser un hombre pensando y una mujer pensando, sino una mujer con unos gustos que no coinciden con los míos, que yo encuentro mujeres que coinciden más en gustos conmigo. Pero eso no me va a hacer cambiar de esposa. O sea, es que no es eso. Es otro tipo de armonía. Es la armonía de una música que rima, aun cuando sean distintos los dos instrumentos, aun cuando no toquen el mismo sonido. Y de hecho eso están hechas las orquestas, mientras unos están en fa, otros están en do, otros están en re. Flor y yo hemos llevado una vida así, podría decirse de pareja dispareja, de acuerdo a los criterios del mundo. Porque no tenemos una sincronía de sí, Juana, lo que usted diga, mi querida esposa, y sí, Juana, lo que usted diga, mi querido marido. No hemos vivido así. Y sin embargo, pues ambos somos ingenieros, ambos somos máster, y además somos ingenieros en la misma rama, pero ella nunca enseñó, no le gustaba enseñar lo que yo enseñaba de química. O sea, cuando fuimos profesores en la Universidad de Magdalena, ella escogió áreas que tenían que ver con la rama de matemáticas. O sea, le gustaba la matemática de la ingeniería, y a mí no me gustaba la matemática de la ingeniería. Yo enseñaba termodinámica, por ejemplo, o procesos químicos, que eran los que me llamaban la atención, y las matemáticas. Mira, una herramienta necesaria. Como ingeniero no puede serlo si no sabes matemáticas, pero que me gustara, no, me gustaban otras cosas, lo mismo que Flor. Pero como ingeniero le gustaban las matemáticas, y había otras áreas que las estudiaba porque eran necesarias, pero no porque le gustaran. ¿Sí ven? Esa es la realidad del desarrollo.
tanto en pareja como en dispareja, o sea, con los amigos, con los hermanos, con todos. Respetar el individuo. Entonces, eso es algo que nosotros hemos luchado por hacer en medio de nuestros conflictos de pareja, como cualquier otra pareja humana. Conflictos tenemos, pero respetamos la individualidad. Tenemos puntos de vista. A veces el punto de vista de ella lo dice de una manera que no le gusta lo que yo hago, pues yo hago lo mismo con ella. O sea, no es un don que tiene ella o es un don que tengo yo, somos personas. O sea, ella es una persona femenina y yo soy una persona masculina, punto. Pero somos personas. Cada uno tiene su propio criterio y cuando coincidimos, pues disfrutamos como enanos, vamos, como seres felices, porque coincidimos plenamente. Entonces ahí esa armonía de la vibración simultánea. Pero cuando estamos distintos y estamos haciéndolo como una sinfonía de orquesta, también disfrutamos. Lo que no disfrutamos es cuando estamos haciéndolo en una, ¿qué diría yo?, en una fiesta vulgar, o sea, en un baile de recoche y cachondeo que está buscando lo que no es. Quiero decir, cuando el conflicto no nos ponemos de acuerdo, pues mira, vete tú a tu área, yo me voy a la mía, y cuando la tormenta pase, pues ya no nos mojamos el uno al otro. O sea, una vida normal de pareja, y eso es lo que las gentes no quieren reconocer, que es así el camino. Tiene fantasía. El hermano José Luis lo ha explicado muy bien, un montón de creencias pseudo espirituales, pseudo religiosas, fantasías en la nube, ¿no? Aterricemos a la realidad, vivámosla, que ese es el camino. Ese es el camino. Gracias a todos. Hay que escuchar, hablando de música, a Ricardo Arjona, el disco ¿Quién lo diría?, con toda la introducción que él hace de ese disco, que es maravilloso, que toca el aspecto que usted acaba de tocar. Y tenía una pareja que yo decía, quiero vino, ay, yo también quiero vino, quiero ir a ver el fútbol, yo también quiero ir al fútbol. Y duré 15 días. Y con la otra pareja que tenía, que ella duró más días que yo, duró 17, y después comprendimos que éramos la pareja ideal, porque lo ideal no era que tú me siguieras mis ideas ni que yo siguiera las tuyas. Entonces escuchamos ese disco de Arjona, ¿quién lo diría?, que hace en la introducción al disco hace esa especificación, ¿sí? Clarita la hace allí Ricardo Arjona. Debe ser que lo estudié sin darme cuenta en los mundos internos. No, fíjese la maravillosa reunión que hemos tenido hoy, agradable, la cara de satisfacción de Richard no le cabe en el cuerpo. Permítame, estuvo en un almuerzo, porque yo recuerdo en Bucaramanga, cuando estábamos allá, habían hermanos que tomamos la decisión de no invitarlos a ninguna reunión porque siempre estaban en un mundo interno, en almuerzo, en la logia blanca o con los jueces del karma, ¿no? Pero estamos, toda esa fantasía yo la vi, ¿no? La viví. Porque se me ocurre, hablando de las fantasías que decía el hermano José Luis, en Bucaramanga había un hermano que no dormía, porque el maestro decía en las obras que había que vivir como vigía en época de guerra, y no dormía, la cama en la casa como que, pero iba a la reunión y se quedaba dormido parado, ¿no? Una vez me dice, maestro, este hermano de pronto va a aparecer muerto ahí porque no comía carne, no comía lácteos, no comía huevo porque era el semen del pollo, únicamente uvas. Y es decir, esa era la interpretación que le dio a la frase que hay que vivir como vigía en época de guerra, es decir, no dormir nunca, ¿no? Claro, el pobre tonto no sabía que los vigías en época de guerra van por turnos. y no les ponen turnos largos, sino turnos cortos porque tienen que estar muy atentos. O sea, a lo mejor en una noche hay 6 vigías, no es el mismo. Pero sí, ignorancia, ¿no? Una prueba clara de otra reflexión que nos ha hecho el maestro. Los maestros hablan, ¿qué entiendes tú? Y en el caso de lo que nos cuenta Monseñor Faustino, eso fue lo que él comprendió y eso es lo que él estaba aplicando. Y de las cosas, creo que de las satisfactorias de estar hablando acá, y que inclusive con muchos hermanos que hablamos eso,
es estar aquí después de esa revisión, sido capaz de revisar y darnos cuenta, y todavía seguir en ese proceso, de darnos cuenta que había cosas que había que abandonar. Y creo que de eso se trata, de aprender de todo esto que hemos hablado y darnos cuenta que hay cosas que sencillamente no era la interpretación correcta. Pues esto no me sirve, lo voy dejando. Y estamos aquí. ¿Y cuántas me faltan? Pues ahí seguimos. ¿Sí? Pero eso yo digo que es un privilegio, hermano Faustino. Usted de esa generación de la tecnología antigua y estar aquí, eso es extraordinario, porque quiere decir que hay revisión y hay todos esos procesos. Y ahora y a mí me da risa verme a mí mismo. Yo le decía al maestro hace poco, yo me miro hace 30 y pico de años y, hombre, y lo que era importante, lo que considerábamos, lo que yo veía para mí, lo que entendía y lo que ahora estoy viendo. Y estoy empezando a darme cuenta. Pues aquí con Flor estamos comentando si el tema es que vamos a estar nosotros aquí como vigías en época de guerra. ¿O será que hay almuerzo virtual, maestro? Será, bueno, me gustaría que me enviaran primero los sabores y los olores para ver si me gusta.